Entre el 11 y 13 de mayo del presente año vamos a tener nuestro Congreso Internacional de Acrobat, nuestro 23º Congreso. Este va a ser obviamente en Miami. Seguimos con las restricciones de hacerlo por fuera de los países bananeros, por las restricciones hacia Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical. Va a ser una Acrobat muy especial porque debemos recordar que ya llevamos varios años sin poderlo realizar. Temas importantes han surgido. Se va a hacer el primer congreso después de la aparición de Fusarium en nuestros países de América Latina y en el Caribe, especialmente cuando llega a Colombia. Entonces va a ser un congreso particular, va a ser la primera vez después de la llegada de Fusarium a nuestros países, pero también va a ser el primer congreso después de estos años del COVID, ¿no? Y hoy, tristemente, también va a ser el primer congreso ante un escenario de guerra muy fuerte que tenemos entre países que son muy importantes para el comercio de las musáceas. Pero más que eso son países que no debieran estar pasando lo que están pasando hoy en día. Entonces tenemos un congreso donde nos va a unir muchas cosas, por lo menos para reflexionar. Ya tenemos un gran número de personas invitadas al congreso. Es un congreso organizado por Colombia. Tenemos 2 instituciones en Colombia que están organizando el congreso. Uno, por un lado, es la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Urabá, ¿cierto? Y por otro lado, es nuestro centro de investigación a nivel nacional, que es Agrosavia. Para recordarle, INAGRO fue creada en el año 75, como les mencionaba, es la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Urabá, y su trabajo radica en capacitación, asistencia técnica y ejecución de proyectos agrícolas. Es un centro que agrupa a profesionales de diferentes universidades e instituciones educativas del país, y esto lo ha hecho que haya crecido a través del tiempo, ¿no? Por otro lado, tenemos a nuestro centro de investigación, Agrosavia. Agrosavia anteriormente, muchos de ustedes lo conocen como Corpoica, pero hoy en día hace unos años cambió su nombre a Agrosavia. Entonces, digamos, estos son nuestras instituciones por Colombia organizadoras, con un apoyo muy importante de Espoplaza, que tiene un conocimiento profundo en el desarrollo de las ferias, y hemos hecho esta gran alianza. Ya sin dar más largas, vamos a empezar la conferencia del día de hoy. Tenemos el honor de presentar a nuestro expositor en el día de hoy, que realmente es un expositor de lujo, de nuevo, el doctor Miguel Ángel Contreras, mexicano con corazón colombiano, ya hace varios años en Colombia, y seguramente si le preguntamos ya se debe mencionar como latinoamericano y del Caribe. Realmente una persona que conoce muy bien el sector de las musáceas. El título de la presentación: factores que afectan la productividad bananera, importancia de un adecuado diagnóstico. Vamos a abordar algunos temas como ecuación y parámetros del rendimiento, fases de crecimiento y fenología en el trópico, oportunidades en el manejo hortícola del banano, modelos de crecimiento de las plantas, comportamiento estacional de variables biométricas, y una gran pregunta: fertilidad o degradación de suelos. ¿Quién es el doctor Miguel Ángel Contreras? Brevemente, es un ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo en México, magíster en fruticultura del Colegio de Postgraduados de Chapingo, profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo en la Unidad Regional Tropical ubicada en Tabasco, sureste de México, gerente de agricultura en Bananera San Carlos del Golfo, México,
director de Agricultura y Calidad para la región latinoamericana y el Caribe en Del Monte Fresh Produce, San José de Costa Rica, gerente de investigación y director de operaciones agrícolas en Mandegua, División del Monte, Guatemala, Bananera Izabal. Se ha desempeñado como asesor agrícola en la industria y desde 2016 colabora con la Unión de Bananeros de Urabá, comercializadora internacional Uniban, en el proyecto de análisis de problemas asociados con la productividad del banano en la región de Urabá, Colombia. O sea que una trayectoria muy importante, y por eso esta temática para nosotros era supremamente importante poderla, pues por lo menos compartir con ustedes. Y es miembro honorario de Acorbat por haber sido presidente desde el año 1991, cuando se realizó Acorbat en México, un Acorbat muy recordado. Todos los que me cuentan de ese Acorbat siempre traen cositas muy bonitas y recuerdos muy especiales. La persona a cargo de la organización, el doctor Miguel Ángel, presidente posteriormente de dicho Acorbat, y por eso es un miembro honorario y que sigue aportando mucho a esta gran familia. Entonces, sin más preámbulo, doctor Miguel Ángel, gracias de nuevo por la compañía, por haber aceptado esta invitación, y los dejo con el doctor Miguel Ángel Contreras. Muchísimas gracias, mi querido amigo Danilo, por tenerme en mente y invitarme a reintegrarme nuevamente a Acorbat como ponente después de muchos años de no hacerlo por diferentes compromisos adquiridos y faltas de oportunidad de parte mía particularmente. Estaba justamente haciendo un recuento de los años que tiene la reunión que organizamos en Villahermosa, Tabasco, en México, en 1991. Han pasado 31 años después de esa 10ª reunión que tuvimos la gran suerte y fortuna de realizar. Fue la primera reunión masiva de Acorbat. Recuerdo bien que tuvimos más de 1000 asistentes en esa reunión, lo cual generó una satisfacción pues enorme para todos los que hicimos ese gran esfuerzo de preparar y conducir esa reunión. Qué bueno que recordaste eso, se me vino a la mente esa gran experiencia que tuvimos en México en el 91. Bien, aprovecho también para agradecer al comité organizador de esta próxima reunión de Acorbat que se va a realizar en Miami. La mayor parte de ellos conocidos y amigos míos. También agradezco mucho y saludo con afecto a los miembros actuales de la Junta Directiva Internacional de Acorbat, en donde se encuentran también muchos amigos del alma, de toda la vida, dentro del sector bananero de América Latina y del Caribe, por supuesto. Quiero también saludar con mucho afecto a todos los participantes de los diferentes países de América Latina y el Caribe. Sé que hay personal también conectados de las Canarias, islas que conozco y les tengo un aprecio muy especial, y sé que también están conectadas personas de Francia. Entonces, para todos ellos, mi saludo y afecto personal. Ya tendremos oportunidad de hacerlo en forma presencial en la próxima reunión en Miami. Vamos a dar inicio a esta conferencia de acuerdo con la temática que ha señalado el ingeniero Danilo y que hemos preparado con mucho interés para todos ustedes. Él me sugirió que
pudiésemos hablar en esta ocasión de los factores que afectan a la productividad bananera, haciendo énfasis en la importancia de un adecuado diagnóstico. Vamos a aprovechar para darle forma a esta presentación, pues la última experiencia que hemos tenido en el análisis de este tipo de problemas en la región bananera de Urabá, en la cual hemos estado presentes en los últimos casi ya 6 años, y donde creemos que existe un potencial grande para el mejoramiento de la productividad, a reserva pues de definir una hoja de ruta mejor direccionada para el abordaje de los problemas de productividad. Bien, como ya se había señalado, vamos a hablar de aspectos relacionados con la ecuación y parámetros del rendimiento. Vamos a hablar de fases del crecimiento y fenología del banano en el trópico, de oportunidades en el manejo hortícola del banano. Vamos a comentar algunos aspectos del modelo de crecimiento de la planta del banano en la zona de Urabá, que está íntimamente ligado con el agua total disponible en el suelo. Hablaremos también del comportamiento estacional de las variables biométricas, y planteamos una pregunta que también para mí es muy importante, la parte de fertilidad de suelos, el concepto de fertilidad de suelos versus el concepto de degradación de suelos. Creo que ahí hay un asunto conceptual y de fondo que vamos a tratar de explicar con un poquito más de claridad y de detalle en el enfoque del análisis de los problemas de productividad para esta región en particular. Al final, pues tenemos que hablar de las áreas de oportunidad que tenemos en materia del mejoramiento de los rendimientos, que me parece que existen muchas de ellas y de una manera positiva para esta interesantísima región productora de banano en Colombia. Pocas veces en la industria y de una manera seria se trata de enfocar el problema del análisis de los problemas de productividad utilizando la herramienta fundamental, la herramienta básica que todo investigador y que todo productor debe tener siempre a la mano para poder desmenuzar cómo está funcionando su operación desde el punto de vista productivo. Y me tomo la libertad de hacer un repaso rápido de la ecuación del rendimiento, porque si no entendemos cómo opera un bananal, pues es muy difícil ubicar con precisión dónde se encuentran las limitaciones y cómo podemos abordar esas limitaciones en busca de respuestas productivas. La ecuación del rendimiento del banano es una gran herramienta y además es simple, pero no se recuerda con frecuencia, se hacen análisis parciales al respecto y por eso quizás a veces no se logran ubicar en una dimensión exacta los problemas de productividad. Esta ecuación tiene como fundamento principal la población, el concepto de población. Toma en cuenta el retorno agronómico, es decir, el número de racimos por mata o por unidad de producción por año. Toma en cuenta el recobro o recuperación, es decir, la diferencia entre racimos embolsados y racimos cosechados. Toma en cuenta el porcentaje de racimos rechazados o recusados en la planta empacadora y toma en cuenta el ratio, que es la conversión o el factor caja por racimo procesado, visto desde el ángulo de una conversión de fruta premium, de fruta de exportación.
Ese es los elementos de la ecuación del rendimiento en banano. Y creo que, insisto, debemos siempre tener muy claro estos elementos de la ecuación para poder diagnosticar los diferentes parámetros que se generan de esa ecuación. Es decir, tenemos siempre la obligación, la necesidad de conocer perfectamente bien la población de nuestras fincas, dónde estamos parados en materia de población. Tenemos que tener información del retorno, tenemos que tener información del racimo, del número de racimos embolsados hectárea año, del porcentaje de recobro, del número de racimos cosechados, como ya lo decíamos, el porcentaje de racimos recusados, el número de racimos procesados por hectárea por año, el ratio o conversión caja-racimo, el número de cajas premium, que al final es el objetivo fundamental, la producción de fruta de alta calidad por hectárea por año, y el número de cajas totales, porque siempre hay un remanente adicional de cajas que no cumplen con las especificaciones premium, pero se pueden exportar en una categoría inferior siempre y cuando no tengan una proporción alta dentro de los embarques. Con esta información nosotros podemos construir escenarios. Podemos construir el escenario actual que estamos viendo o que tenemos en el presente y comparar este escenario presente con un escenario factible, realista, que podamos lograr fortalecer en un futuro inmediato de intervenir alguna de las variables importantes que están influyendo y que tienen un peso específico en esa ecuación del rendimiento. De esas variables de la ecuación, el primer punto importante es los escenarios de población, y hablamos fundamentalmente de población efectiva. Este es un campo que tiene a veces una gran controversia, que tiene una gran variabilidad por las razones naturales en los diferentes países, porque va a depender muchísimo, como vamos a ver adelante, de aspectos relacionados con el vigor de la planta, y el vigor de la planta tiene que ver con las condiciones de calidad de suelos, o tipo de suelos, o clase de suelos, de la humedad disponible en el suelo durante las 52 semanas del año, inclusive en algunas condiciones tiene que ver también con la cantidad disponible de brillo solar en las zonas bananeras. Entonces empezamos a construir el escenario a partir de los datos reales que tengamos disponible, y vemos dónde están las debilidades encontradas en estos escenarios. Analizamos el origen de esas debilidades, y es por ahí donde podemos empezar a trabajar para buscar alternativas hacia el mejoramiento de esas debilidades. Pero este esquema de tener todos los componentes del rendimiento a través de un escenario actual y a través de un escenario factible son los pasos metodológicos determinantes para poder hacer análisis de productividad. Si nosotros no partimos de esta premisa, estoy seguro de que empezaremos a dar, o como nos ha sucedido en muchos casos, a dar palos de ciego en el análisis de los problemas de productividad. Dentro de los componentes ya decía que la población es uno de los elementos fundamentales, es el soporte, son los pilares o los cimientos más bien de nuestra ecuación del rendimiento. Y en población hay mucho que hablar. Normalmente cuando se habla de población solamente se considera o se le pone un énfasis importante al número de unidades de producción que están en el bananal, en una unidad de superficie del bananal, en una hectárea de bananal. No es tan simple.
el concepto de población tal como se mira en forma tradicional en cuanto al número de matas o de unidades de producción por hectárea. Hay elementos atrás de eso importantísimos que tienen muchísimo que ver con la dinámica y con el promedio final del retorno agronómico dentro del bananal. Y esto tiene mucho que ver con las condiciones de las plantas. No todas las plantas de banano en la plantación se comportan iguales. De ahí que nosotros hemos sugerido desde hace mucho tiempo y a través de todo el proceso, los procesos metodológicos para los análisis de los problemas de productividad, que hablemos más de análisis de población más que de conteos de población. Sí, el número de matas o de puntos es importante, pero cuantitativamente o cualitativamente, ¿cómo está nuestra población? Ahí hay una gran diferencia. En ese sentido, siempre es necesario saber de esa cantidad de población que tenemos en una unidad de superficie, cuántas plantas o qué porcentaje de plantas son improductivas, qué porcentaje de plantas se comportan como extra lentas, qué porcentaje se comporta como plantas lentas, qué porcentaje como plantas normales y qué porcentaje de esa población son plantas o unidades de producción rápidas. Porque hay una gran diversidad de condiciones dentro de la plantación que nos permite no tener plantas exactamente iguales. Y todas ellas contribuyen. Las plantas conocidas como lentas pues tienen un retorno muy bajo. Hay muchas plantas improductivas que son la gran cantidad de resiembras que normalmente hacemos, sobre todo en áreas donde hay un porcentaje de volcamiento o de pérdida alta. Se mantienen en esos bananales o en las poblaciones de esos bananales una cantidad elevadísima de plantas improductivas a través del año. Así como también existe diametralmente una condición de plantas rápidas, que son plantas élite dentro del bananal, que tienen una capacidad de retorno muy alta, pero desgraciadamente en la mayor parte de los casos son plantas que tienen una participación porcentual muy baja. Entonces, esa parte asociada con el análisis de la población y la condición de crecimiento de sus unidades de producción es importantísima. Su diagnóstico, evaluarla, y creo que por ahí empezamos ya a tener una idea clara de que la población es uno de los elementos fundamentales del inicio del análisis de los problemas de productividad. Y vemos grandes áreas de oportunidad en ese aspecto, porque vemos aquí un escenario promedio inicial de 1.600 plantas por hectárea bajo las condiciones promedio de una región, con un retorno promedio de 1.40, con resultados finales de 2.260 racimos embolsados hectárea año. Esta cantidad de racimos embolsados hectárea año son absolutamente insuficientes para poder lograr productividades altas o rendimientos altos. Algo está pasando y es necesario revisarlo. En cambio, el escenario factible a realizar de acuerdo con cambios instrumentados nos puede llevar a que, dependiendo de las condiciones de vigor, ¿sí?, podamos tener la posibilidad de subir poblaciones a 1.800 plantas y mejorar la calidad de las plantas. Es decir, reducir el porcentaje de plantas improductivas, prácticamente eliminar de la población las plantas extralentas, disminuir a un minimorum las plantas lentas, aumentar la proporción de plantas normales y también aumentar la proporción de plantas rápidas. Eso nos daría realmente un escenario totalmente diferente y sería factible llegar a obtener a través de un año una cantidad de aproximadamente 2.500 a 2.600 racimos embolsados hectárea año, que ahí sí estamos hablando ya de una materia importante
para el mejoramiento de la productividad. Todos en el ambiente bananero conocen perfectamente bien estos términos. Esta es una unidad de producción bananera, es una planta madre con racimo colgando más su hijo de sucesión o de reemplazo. Este concepto es básico, es necesario su comprensión en su exacta dimensión, y tiene otra definición inversamente proporcional a la tasa de retorno, que es la que normalmente manejamos, y esa definición es el intervalo de retorno, es decir, el número de semanas entre parto y parto, o entre parición y parición de una unidad de producción bananera. Son conceptos fundamentales, importantísimos, y pongo como ejemplo una tasa de retorno de 1.5 racimos por mata por año, y eso significa un intervalo entre parto y parto, o parición y parición, de 34 semanas aproximadamente. O sea, ese es un elemento fundamental para el conocimiento de cómo opera una unidad de producción. Y además son aspectos en los cuales se puede intervenir hacia el mejoramiento, ya que la mezcla entre la población, el componente de población, más el retorno, es lo que finalmente va a generarnos uno de los parámetros más importantes de los que hemos estado hablando, primarios de la producción, que es el número de racimos embolsados por hectárea por año. Normalmente la industria bananera mundial opera con un material genético casi similar, y estoy hablando de las variedades Cavendish. Las variedades Cavendish, las más importantes que todos nosotros conocemos, entre ellas Valerie, Williams, Gran Enano, son plantas con las cuales operamos en el contexto de la industria bananera internacional. Esas plantas, en realidad, si partimos de una variedad específica, cualquiera de ellas, es genéticamente la misma, donde quiera que se cultive. Lo que sucede en la práctica es que las condiciones locales de cada uno de los países o regiones productoras de banano de exportación hace que su comportamiento en materia de crecimiento, desarrollo y fenología sea diferente, pero el material genético es el mismo. Las diferencias las marca justamente las diferencias existentes en el comportamiento en cada una de las regiones. Y esas diferencias son las que nosotros estamos realmente obligados a conocer. ¿Cómo se comporta X variedad Cavendish, que es la que cultivamos en una región? En esa región, bajo las condiciones locales de suelo, las condiciones de distribución estacional de lluvia, es necesario conocer el comportamiento fenológico. Por ejemplo, en el caso del banano en Urabá, nosotros sabemos y lo hemos medido que del ciclo de yema a cosecha, de una yema emergiendo pegada al cormo hasta la cosecha, son alrededor de 413 días, lo que significa 59 semanas, o lo que significa 13.8 meses, ¿sí? Y sabemos también, y esto es un dato importantísimo, que el ritmo de emisión foliar promedio bajo las condiciones de Urabá no son una hoja cada 7 días, es una hoja casi cada 9 días, derivado fundamentalmente de un fenómeno que vamos a verlo más adelante, que está relacionado con el déficit de agua en diferentes momentos del año. Esto significa que, por ejemplo, en el caso de Urabá, una planta de banano produce solamente 3.38 hojas por mes a ese ritmo de emisión foliar. Sabemos también cuánto se lleva de esta planta de yema
a F10, sabemos cuánto se llama de F10 a diferenciación floral. Estos datos son fundamentales que se conozcan en cada una de las regiones bananeras porque puede variar. Independientemente de que en el trópico todas las plantas Cavendish tengan la capacidad de producción de 38 o 39, máximo 40 hojas en un ciclo por planta. En plantaciones establecidas, la condición general de la zona bananera de Urabá, como ya les decía, de yema en una plantación establecida a la cosecha se lleva ese promedio de 13 a 14 meses, y ya los intervalos entre la cosecha del primer racimo y la cosecha del segundo racimo y la cosecha del tercer racimo y las cosechas de N racimos se lleva alrededor entre 8 y 9 meses. Es decir, por lo general el retorno varía en promedio entre 1.4 y 1.6. Hay plantaciones, muchas de ellas que están por debajo de estos retornos, y hay plantaciones que realmente exhiben un retorno bastante competitivo, pero en promedio esos son los datos que se manejan en la zona. Al final de todo esto, lo que nos interesa es saber la capacidad que tenemos y el potencial que tenemos para poder llegar a la meta de los racimos embolsados. Existe también una gran variabilidad en ese sentido, y tenemos fincas que llegan a producir perfectamente bien hasta 2.600 racimos embolsados hectárea año, pero también hay fincas que no llegan ni siquiera a producir los 2.000 racimos. Entonces, algo está pasando y es importante saber qué es lo que está propiciando que no se pueda llegar a esas cantidades deseadas de racimos para empezar realmente por el ABC de los problemas de productividad. Y este ABC de los problemas de productividad empieza justamente con el asunto de revisar poblaciones. Creo que por ahí debemos de empezar ese análisis. En banano existe una correlación universal entre el vigor de la planta y el tamaño del racimo. El banano es una hierba gigante, no es un arbusto ni un árbol. Y es una planta tan especial que un incremento en sus partes vegetativas, como circunferencia pseudotallo, como la misma altura, como las dimensiones foliares de la propia planta, está relacionada o está asociada con un incremento en el tamaño del racimo. Este es un factor sumamente importante, es un factor conocido dentro de la industria, y existe a través de los años información suficiente para poder corroborar estas relaciones a través inclusive de cálculos de correlaciones matemáticas, en donde la lámina de la hoja foliar de la hoja 6 tiene una correlación muy alta con la circunferencia del pseudotallo a la aparición. La circunferencia del pseudotallo a la aparición con el número de manos tiene una correlación muy alta. El área de la lámina número 6 respecto al número de manos tiene una correlación muy alta que nos ratifica esa relación entre el vigor y el tamaño del racimo. Entonces, ¿qué es lo deseable en la industria bananera? Lo deseable es siempre mejorar el vigor de las plantas, porque ese vigor está en correspondencia con el tamaño del racimo que vamos a producir. Plantas de bajo vigor producen racimo pobre, plantas de alto vigor producen racimo grande. Y la parte de vigor tiene que ver directamente con el componente primario de la ecuación del rendimiento, que es población. ¿Por qué tiene que ver? Porque entre menos vigor tenga una planta, más población efectiva se puede trabajar en ese bananal. Al contrario, entre más vigor tiene una planta, menos población o menos unidades de producción entran
con eficiencia trabajando en esa misma unidad de área. Bajo las condiciones locales de Urabá, nosotros hemos encontrado una ecuación para estimar el peso del racimo a partir de la circunferencia del pseudotallo, con una muy buena aproximación, pero lo importante es que en las condiciones locales el peso del racimo se incrementa en 390 gramos por cada centímetro de incremento en la circunferencia del pseudotallo. Esta cantidad es en general un poco baja a la que realmente debería darse en condiciones normales. Creemos que bajo condiciones normales podría llegar hasta 0.4 a 0.5, es decir, de 400 a 500 gramos de incremento en el peso del racimo por cada centímetro de incremento en la circunferencia del pseudotallo. Y este modelo que hemos encontrado funciona a partir de circunferencias de 62 centímetros, medida a 1 metro de altura. Entonces es algo que puede inclusive servir de pronóstico para poder calcular o estimar nuestro peso promedio de racimo antes de que la planta ya haya sido cosechada. Hablamos de este tipo de cosas porque, repito, el vigor está relacionado con el componente número 1 de la ecuación del rendimiento, es decir, población. Y aparte de medir vigor a través de circunferencia pseudotallo, hay un elemento determinante para poder conocer la cantidad de plantas que puedan aguantar productivamente hablando un bananal sin afectar retorno y sin afectar peso de racimo. Este concepto se llama área foliar por planta y la forma de calcularlo pues es conociendo el área de cada hoja o de las hojas de la planta por las diferentes o por cada una de las diferentes variedades y calculando su área total en función del número total de hojas a la aparición promedio para cada región. Y digo promedio para cada región porque hay una variación fuerte entre el total de hojas a la aparición en diferentes regiones bananeras. Para el caso concreto de Urabá, este promedio anda alrededor de 12.5 hojas a la aparición, debido fundamentalmente a problemas de pérdidas de hoja por estrés hídrico y de otros elementos adicionales que vamos a hablar posteriormente. Con esto podemos calcular el área foliar por planta y ese es un parámetro que está altamente correlacionado con la misma circunferencia pseudotallo. Tenemos, por ejemplo, un escenario de circunferencias iguales o mayores a 80 centímetros, que normalmente se conocen como vigor tipo A, que es un vigor excelente. Esas plantas están siempre asociadas con un área foliar entre 25 y 27 metros cuadrados. Bajo esas condiciones de área foliar por planta y conociendo de antemano un factor de eficiencia fisiológica en la utilización de la luz, que se conoce con el nombre de índice de área foliar, nosotros podemos, con esos dos elementos, hacer una estimación de cuál es la cantidad de plantas que se requiere en un bananal para que trabajen eficientemente sin afectar el retorno ni el peso del racimo. Es decir, este concepto de índice de área foliar significa la cantidad de metros cuadrados de área foliar que interceptan con eficiencia toda la radiación fotosintéticamente activa y dejan pasar alrededor de un 15 a 18% de luz hacia el suelo al mediodía, vamos a llamarle de esa forma. Entonces, usando este concepto de índice de área foliar, nosotros sabemos que
que un índice de área foliar de 4 representa 40,000 metros cuadrados de área foliar en el bananal. Y si nosotros tenemos plantas promedio con vigores de 25 a 27 metros cuadrados, nosotros podemos deducir que en ese bananal no van a poder entrar más de 1.600, 1.700 matas por hectárea. Al contrario, tenemos vigores pobres de matas con circunferencia entre 60 y 69 centímetros. Esas plantas llegan apenas a 19, 21 metros cuadrados. Si consideramos el mismo índice de área foliar, esas plantaciones deben de tener entre 1.900 y 2.000 plantas por hectárea. Entonces, el concepto de población no es un concepto de receta, es un concepto de plantas por hectárea en función del vigor. Más vigor, menos plantas por hectárea. Menos vigor, más plantas por hectárea. Esta fotografía contrastante nos ilustra este ejemplo. Vemos en la parte izquierda una plantación de vigor medio al mediodía, con una población relativamente baja de 1.450 matas por hectárea, y vean la cantidad de luz que está entrando alrededor de las 10 de la mañana, 11 de la mañana a ese bananal. En contraste, en la parte derecha pueden ver una plantación con un vigor tipo A, donde bajo las condiciones locales no es factible trabajarla con más de 1.700 unidades por hectárea, y a esa misma hora la entrada de luz no llega a ser más del 15% a la superficie del suelo en esas plantaciones. En la plantación de la izquierda, de bajo vigor, con bajo vigor, una de las medidas y una de las alternativas en ese sentido para poder compensar ese bajo vigor antes de mejorarlo es incrementar esa población para poder lograr llegar a la meta de los racimos embolsados hectárea año para lograr mejores rendimientos. El concepto de población es tan valioso y tan importante que es necesario mantener una información constante a través del año. Es importante elaborar mapas de vigor a nivel de lotes en cada una de las fincas para poder tener ubicado y diagnosticada aquellos lotes que representan áreas de oportunidad para su mejoramiento, evaluar el por qué hay lotes que se comportan con más vigor, lotes que tienen menos vigor, y enfocar las medidas correctivas en ese sentido. En síntesis, el manejo de poblaciones se convierte en un equilibrio frágil entre el número de unidades de producción por hectárea adecuadamente distribuidas con las prácticas de selección y distribución de hijos sucesores, con el retorno, y esto nos va a llevar hacia uno de los parámetros del rendimiento fundamentales, que son el número de racimos embolsados hectárea año, y a la definición también del peso medio de racimo. El peso de racimo es un elemento de la ecuación del rendimiento que tiene un peso específico también sumamente alto. Los componentes del peso del racimo, todos los bananeros lo conocen, y tiene mucho que ver con el número de manos, tiene que ver con el número de dedos por mano, la longitud promedio de los dedos, el grado o el calibre de los dedos, la densidad de la pulpa y el peso del vástago o del pinzote. Estos son los componentes del peso del racimo y es necesario conocerlos porque son parámetros importantísimos que definen o están teniendo un peso específico en la ecuación del rendimiento. Y no siempre un elevado peso de racimo está en la práctica asociado a conversiones caja-racimo altas.
es decir, a ratios altos. Hay una gran variabilidad en el tamaño de los racimos en las plantaciones. Es un factor de diagnóstico conocer la variabilidad dentro de nuestra operación, de nuestra finca, del tamaño de los racimos, para poder buscar las causas de esa variabilidad y tratar de minimizarlas. Les decía de que no siempre el tamaño del racimo está asociado a ratios automáticamente altos. ¿Por qué afirmo esto? Aquí interviene ya el componente esencial de la horticultura del banano después del asunto de manejo de poblaciones, que es la parte de calidad preventiva, es decir, la calidad pre-cosecha aplicada en las fincas y el manejo de la propia cosecha. Nosotros podemos partir de un tamaño de racimo. Cuando hablamos de tamaño de racimo, hablamos fundamentalmente del número de manos. Esa fruta en el campo requiere de prácticas de calidad preventiva, requiere de prácticas de manejo, de cosecha y acarreo, de buenas prácticas. Cuando hablo de cosecha me refiero fundamentalmente al manejo del grado. Va a depender también, cuando este racimo llegue a la planta empacadora, de las prácticas de selección y aprovechamiento, que es lo que al final va a definir el ratio premium. Si un racimo es grande, pero tiene un mal trabajo o un trabajo poco eficiente en materia de calidad preventiva, es decir, de actividades o de labores pre-cosecha en el campo, y además el manejo del grado es ineficiente, porque pudiendo manejar mejores condiciones de calibre, estamos precortando o teniendo una gran variabilidad en el grado de corte en cada una de los días de cosecha. Y si además en las plantas empacadoras no hay buenas prácticas de aprovechamiento de fruta premium, un racimo grande se puede convertir al final en un factor caja-racimo ratio bajo con una cantidad altísima de desperdicio. Y eso es lo que puede pasar en muchas operaciones, en donde las mermas en las plantas empacadoras son muy altas. Y esas mermas, pues obviamente tienen diferentes orígenes, pero entre ellos pesan muchísimo los defectos de cultivo, pesan muchísimo los defectos de cosecha, pesan muchísimo los defectos de enfermedades y plagas del racimo, pesa mucho también defectos de selección y desmane, y algunos defectos de carácter fisiológico que son mayores o menores según la región productora de banano. Hasta ahí hemos hablado del componente hortícola en el análisis de los problemas de productividad, los fundamentales para poder entender cómo funciona un bananal y cómo podemos incidir en el mejoramiento de esos componentes del rendimiento. Un factor determinante dentro del aspecto de productividad tiene que ver con dos componentes básicos que existen en todas las regiones bananeras, en mayor o en menor grado. El primero es el asunto del agua. Y estamos hablando de los déficits y de los excesos. Y el otro asunto tiene que ver con el asunto o el tema de los suelos. Y esto estamos hablando de los grandes problemas de degradación que hoy
estamos sufriendo en toda la industria bananera, en mayor o en menor grado. Son puntos que deben de ponérsele una atención muy especial, porque se convierten en los grandes retos para la productividad de la industria bananera, y vamos a tocar o a conversar o a referirnos brevemente a cada uno de ellos. El primero, el asociado con el agua. Zonas bananeras contrastantes en este sentido, entre volúmenes altos y déficit de agua en el suelo, son comunes y muy frecuentes. En el caso de Urabá, una región bellísima con altos índices pluviométricos, sufre de problemas de déficit de agua en el primer trimestre del año, déficit severos de humedad que afectan prácticamente todo el componente del rendimiento durante el resto del año. Entonces, este fenómeno está ligado directamente con la explicación de la variación estacional tan marcada que tenemos en el comportamiento de todas las variables productivas del banano durante el año. Los veranos en Urabá son muy severos durante los 3 primeros meses del año, y después tenemos un escenario totalmente diferente, volúmenes extraordinarios de precipitación, que muchos de ellos no son ni siquiera retenidos en el suelo. La mayor parte de esos volúmenes altos, como vamos a ver, son pérdidas por escurrimientos superficiales. Estos excesos y déficit de agua pues se reflejan directamente sobre los parámetros productivos, y los podemos medir con bastante precisión a través de mapas de variación estacional de niveles freáticos en las fincas, y mapas de contenidos de humedad gravimétrica en cada una de las fincas a diferentes profundidades. Este es un escenario de cómo se ve el contraste en nuestra región durante el mes más crítico de déficit de agua, que es finales de febrero y principios de marzo. Son vistas aéreas de ese impacto del déficit de agua, y cómo se ve en forma contrastante la misma zona, la misma finca, después de que se ha recuperado y estabilizado la capacidad de campo en el suelo, el agua a capacidad de campo en el suelo. Este es el otro contraste de Urabá: lluvias de gran intensidad, de corta duración, principalmente ubicadas en los meses de septiembre-octubre, donde los suelos están ya saturados y no soportan más almacenamiento de agua, y se tienen que generar grandísimos escurrimientos superficiales. Esto es el efecto del verano en las plantaciones de Urabá, en mayor o menor medida. Un verano muy agresivo. Es un efecto combinado en forma particular con una brisa permanente o una ventisca permanente que hace un daño enorme al sistema foliar y genera un problema adicional de deshidratación en la planta, hasta niveles de abortos y condiciones de formaciones de racimos durante toda esa temporada. Debido a esta condición, a lo largo de 2
años y medio pudimos medir y construir un modelo de crecimiento para el banano en Urabá. Este es el gráfico que resume ese modelo de crecimiento. La marca punteada con rojo, marcada con 100, significa que es el punto de crecimiento donde la planta no tiene limitaciones, es decir, está creciendo prácticamente 30 centímetros mensuales, ¿sí? Y vemos que solamente hay 2 o 3 meses del año donde el banano en Urabá tiene una tasa excelente de crecimiento. El resto de los meses, derivado justamente del comportamiento de la humedad gravimétrica en el suelo, las tasas de crecimiento varían muchísimo. Y esta variación tan fuerte de las tasas de crecimiento mensuales del banano son las que finalmente están asociadas con la variación estacional tan fuerte de casi todos los parámetros, tanto biométricos como productivos a lo largo del año. Algo que sufre inmediatamente el estrés del déficit de agua es el comportamiento de la masa radical. Hay una estrecha relación entre la humedad gravimétrica en el suelo con la cantidad de masa radical. Las épocas de déficit de agua son las épocas donde se tienen el volumen de raíces más bajo, que andan alrededor de 20 gramos de masa radical funcional por 6.75 decímetros de suelo, y los mejores valores para Urabá los logramos en las épocas de buena capacidad de campo, y llegan alrededor de 60 gramos, pero el promedio general anda alrededor de 40 gramos, una cantidad relativamente baja en promedio, de acuerdo con los estándares de la industria, y están asociados en una primera instancia a la gran variación de los continuos de humedad gravimétrica en el suelo. Como les decía, ese comportamiento hídrico en las plantaciones es el responsable de la gran variación estacional a través del año, de la altura de la planta madre, de la circunferencia del cedotallo, de la altura del hijo de sucesión a la aparición. También influye de una manera muy agresiva en el área foliar por planta y en el índice foliar, en el índice de área foliar. Uno de los aspectos que sufre y donde se ve el impacto del comportamiento del agua en el suelo es la variación estacional en el peso del racimo. Hay una gran variación a través del año, y es muy conocida esta variación, y el mayor o menor nivel de profundidad de estas caídas en el peso del racimo a través del año tiene que ver con el tipo de finca y a su vez con el patrón textural de cada una de ellas, que está relacionado con su nivel mayor o menor de retención de humedad. Algo que pudimos descubrir a través de todos estos estudios fue que la humedad en el suelo está íntimamente relacionada con la variación estacional de los embolses y de los racimos cosechados durante el año. En la industria bananera hay un componente de alta significancia que es el porcentaje de fruta cosechada y procesada durante el primer semestre versus la misma condición o la misma variable durante el segundo semestre.
Una de las razones fundamentales por las cuales en forma natural en Urabá se tiene un comportamiento muy bajo porcentualmente hablando de racimos cosechados y procesados durante el primer semestre, y por ende el menor volumen de cajas respecto al segundo semestre, es justamente el problema del déficit de agua durante el verano del primer trimestre. La experiencia del año 2021, bajo condiciones del fenómeno Enso Niña, que trajo como resultado una estupenda humedad durante el primer trimestre del año, el primer trimestre típico de falta de agua bajo años normales, nos demostró que en forma natural las curvas de embolses y las curvas de cosecha se trasladaron en forma natural en una mayor proporción hacia el primer semestre respecto al segundo. Y esto es un elemento de alta significancia que nos demuestra esa gran área de oportunidad que tenemos, no solamente en el mejoramiento de los parámetros productivos, sino también en la distribución de los embolses y de la cosecha para afianzarlos más en forma natural hacia el primer semestre, mejorando las condiciones de humedad de la época en que tradicionalmente no hay buenos niveles de agua en los suelos. Normalmente en años típicos en la región se tiene una distribución de racimos procesados del 47% para el primer semestre y de 53% para el segundo. Eso genera en el segundo un exceso de fruta en una época del año donde hay grandes limitaciones para su comercialización. Durante el año 2020, donde empezó a haber condiciones naturales de mejor humedad en el suelo, el primer trimestre logró mejorar su participación porcentual, pero fue definitivamente hasta el 21, con la presencia del fenómeno de Enso Niña, donde tuvimos lluvias espectacularmente buenas durante el primer trimestre, donde nos enseña ese impacto ecofisiológico sobre el comportamiento de los embolses a través del año y de los racimos cosechados. De tal manera que en el primer semestre se llegó a invertir diametralmente esa condición y lograr un escenario de 54% versus 45% respecto primer semestre, segundo semestre. Uno de los elementos asociados con las limitaciones de productividad y que puede tener una significancia grande para los próximos años de no tomar medidas correctivas es el asunto relacionado con la degradación física de suelos. Este tiene que ver con erosión superficial, tiene que ver con pérdida de estructuración y retención de humedad, tiene que ver con el efecto del impacto de la gota sobre la superficie que genera encostramientos y minimiza la infiltración del agua, tiene que ver con la permeabilidad y tiene que ver con la resistencia a la penetración. Un área importantísima, de alta significancia, la cual está hoy incidiendo y está relacionada con las limitaciones de productividad en una región con altos índices pluviométricos como es la zona de Urabá. Ese es el comportamiento medio del patrón de lluvias.
Y este comportamiento nos indica que a partir de junio, cuando los suelos ya llegan a capacidad de campo, en forma natural, el suelo no puede retener más humedad y se genera un excedente de humedad semanal que tiene que correr a través de la superficie de las plantaciones. Es el escurrimiento superficial que está generando una cantidad muy agresiva de erosionabilidad en todas las plantaciones bananeras, de acuerdo con el modelo de producción actual a suelos desnudos con el uso de herbicidas. El suelo ya es incapaz durante la mitad del año o quizás más en retener esa humedad, y forzosamente los excedentes tienen que evacuarse de una manera superficial. En Urabá existen eventos de precipitación de hasta 100 milímetros por hora. Esa es una cantidad impresionante. Y ya los suelos saturados durante varios meses del año no pueden retener esa humedad y se generan esos escurrimientos que son los responsables de un proceso grave de erosionabilidad. Urabá está perdiendo alrededor de 1 centímetro de suelo por año. Esa es una cantidad sumamente alta, que representa alrededor de 130 toneladas de suelo por hectárea año perdidas y arrastradas hacia la sedimentación de toda la red de drenaje en sus diferentes categorías, para poder terminar finalmente en la cuenca del río León, que es de donde descarga toda la zona o toda la cuenca hidrológica de la región. Entonces es un fenómeno al cual tenemos que ponerle una atención especial y que tiene que ver con la pérdida inclusive del mantillo húmico propio del bananal, donde se está perdiendo también una cantidad impresionante de materia orgánica en los suelos. La reducción de la materia orgánica en los suelos, que vamos a tocarlo un poquito más adelante, es la primera causa del decline en los pesos de racimo en la mayoría de las operaciones bananeras. Esto es algo que ya se había detectado hace muchísimos años en Centroamérica, en donde se evaluó en la época inclusive del Gros Michel una tasa de reducción del 36% en el tamaño del racimo después de 25 años de operación. Eso significó una tasa anual de pérdida del tamaño del racimo de 1.44. Los cálculos que hemos hecho para la región de Urabá en ese sentido nos han demostrado que hoy tenemos una tasa anual de pérdida de tamaño de peso de racimo de 1.22%, lo cual es muy cercano al dato obtenido en la época inclusive del Gros Michel en Centroamérica, y es una situación realmente muy grave que puede estar ocurriendo y que puede trasladarse a una situación sumamente delicada en los próximos años. Este asunto de la degradación de suelos, la degradación física de suelos, pues tiene diferentes connotaciones, está afectando, como decíamos, varios elementos, entre ellos la infiltración. No hay materia orgánica en los suelos, o es muy baja esta materia orgánica, se ha perdido la estructuración de los suelos, la velocidad de infiltración y permeabilidad es baja, y eso incrementa los arrastres superficiales. Hay evidencias de problemas de compactación o de resistencia a la penetración en los suelos. Sin embargo, es importante verificar perfectamente bien
estas evidencias, porque las mediciones de resistencia a la penetración tienen mucho que ver con el momento en que estas se hacen, con la cantidad de humedad que existe en el suelo y el tipo de texturas. No obstante, hay tendencias hacia este problema de resistencia a la penetración de los suelos bananeros por la degradación física, por la pérdida de materia orgánica y la pérdida de estructuración. El modelo de suelos desnudos de la industria tiene que evolucionar forzosamente hacia modelos más sustentables. Existen ya en operación buenas experiencias en diferentes partes de América Latina y del Caribe y de África inclusive, donde este tipo de modelos empiezan ya a ser parte del patrón productivo, del modelo de producción. No necesariamente significa la introducción de especies utilizadas como coberturas. Creemos que las arbences locales bien manejadas en forma mecánica pueden ser un instrumento muy bueno para empezar a hacer un cambio en este patrón de manejo de malezas que ya lo vemos sumamente agotado mediante el uso de herbicidas. Es algo que la industria tiene que considerar y tenemos que buscar caminos para minimizar la erosión superficial a través del arrastre de los excesos de agua. Hemos encontrado que áreas con coberturas inducidas o naturales mantienen diferencias hasta de 3 o 4 grados en el suelo de temperatura respecto a áreas que están desnudas bajo la condición de uso de herbicidas. Es decir, el suelo es más caliente, la evaporación y la pérdida de agua es mayor, las pérdidas de humedad en el suelo son mayores, la mortandad de raíces superficiales son mayores. Entonces hay ventajas importantísimas en cambiar estos patrones de manejo de las plantaciones en cuanto a su condición de suelos desnudos versus coberturas vegetales. Uno de los aspectos ya comentados es esa gran pérdida de materia orgánica en los suelos, que está asociado con la principal o la primera causa en la caída en el peso del racimo en las plantaciones bananeras. Esto es un factor que debe ser atendido con mucho interés y forman parte de las nuevas inversiones que se tienen que hacer en el proceso productivo. Los suelos bananeros de Urabá pasaron en los últimos 50 años de contenidos nativos de 8% de humedad de materia orgánica a un promedio de 1% en épocas recientes. Es decir, ha sido una pérdida sumamente agresiva y que está, como lo he repetido varias veces, asociada con el primer componente en la caída en el peso del racimo. Otro de los aspectos nodales del fenómeno de degradación de suelos tiene que ver con la degradación química. Esta degradación está asociada con una pérdida histórica muy alta de calcio en los suelos bananeros de Urabá. Los contenidos originales de calcio hace 60 años en Urabá andaban alrededor de unos 20 centimol y hoy esos contenidos están en promedio de 11.5 centimol. Las tasas anuales
de pérdidas de calcio han sido muy altas, fundamentalmente por la lixiviación asociada con el patrón tan alto de lluvias que se tienen en la zona. Esta pérdida de calcio ha generado una gran cantidad de desequilibrios catiónicos que consideramos hoy son buena parte también de los responsables de la caída en el vigor y en el tamaño del peso del racimo. Los desbalances los hemos medido a través de la propuesta desarrollada por el doctor David Turner a través de su índice de disponibilidad de calcio, y es a través del uso de este índice que hemos llegado a determinar la necesidad inmediata de reponerle a los suelos bananeros de Urabá en promedio 2.36 centimol de calcio para poder lograr el equilibrio perdido entre el calcio, potasio y magnesio. Esto significa cantidades importantes que reponer de calcio elemental, alrededor de 1.770 kilos, que representan algo así como casi 2.500 kilos de carbonatos de calcio, para poder llegar nuevamente no a reponer las pérdidas históricas, sino lograr el equilibrio de acuerdo a las cantidades actuales de calcio, magnesio y de potasio. Un elemento fundamental asociado con la degradación química de suelos y que se ha reflejado en la caída gradual del peso del racimo y de la productividad en Urabá. Diferentes ejemplos a nivel de fincas, porque este es un análisis que debe hacerse a nivel de cada finca, es un saco a la medida que se tiene que hacer a nivel de cada finca para poder hacer una propuesta de remediación a través de enmiendas químicas por fincas e inclusive a nivel de lotes de finca. La pérdida gradual de calcio en el suelo le ha abierto las puertas a otro de los grandes fenómenos de degradación, que es la acidificación de los suelos en la región bananera de Urabá. Por su naturaleza, los suelos de Urabá son ácidos. El pH original de estos suelos, antes de que se abrieran los cultivos bananeros, era de 6 unidades. A lo largo de 60 años de monocultivo y derivado a las grandes pérdidas de calcio por lixiviación, todos esos sitios perdidos de cambio fueron reemplazados poco a poco por el hidrógeno. Y esto ha generado un proceso de acidificación que nos llevó de un pH original de 6 a un pH actual en toda la región de 5.2. Es decir, tenemos una tasa de acidificación de 0.013 unidades de pH por año. Y es un fenómeno agresivo que avanza día con día. Esto está asociado también como causas del bajo vigor y tamaño del racimo, pero sobre todo está asociado con una degradación del sistema radical. Debido a el proceso de acidificación, las cantidades de micronutrientes como manganeso y hierro se han convertido en cantidades
tóxicas para el sistema radical. Se incrementó y aparecieron los problemas de aluminio en los suelos, al grado de que existen fincas hasta con 1.4 centimol de aluminio, que son cantidades sumamente altas, y que se concentra su modo de acción en las fitotoxicidades en el sistema radical, y eso se refleja naturalmente también como un factor adicional de reducción paulatina del vigor y del tamaño y el peso del racimo. Para constatar esta tesis, hicimos evaluaciones de concentraciones de aluminio, manganeso, hierro y cobre en el tejido de la raíz, y encontramos cantidades excesivamente altas que, al compararlas con las mismas lecturas en otras zonas bananeras, por ejemplo la de la zona atlántica de Costa Rica, vemos que hay diferencias abismales entre las concentraciones de estos elementos, particularmente aluminio, hierro y manganeso, respecto a aquella zona productora. Esto nos demuestra que el fenómeno existe, que las proporciones de estos elementos son muy altas y que son derivadas a consecuencia del fenómeno de la acidificación, que fue producto de las grandes pérdidas de calcio en el suelo a través de los años. Se reflejan estas situaciones o estas condiciones en el sistema foliar. Esa es una mezcla de los efectos de fitotoxicidad de estos elementos en el sistema foliar de las plantas. Y al final esto se refleja en una cantidad de plantas perdidas por desenraizamiento, que no tienen en la región de Urabá prácticamente ninguna relación con problemas de parasitismo biológico como nemátodos. Esto está asociado principalmente a los problemas de fitotoxicidad de aluminio, hierro, manganeso, y a la deficiencia de calcio en los suelos bananeros de Urabá. De tal manera que hoy el escenario en cuanto a la distribución del sistema radical en Urabá es de la dimensión que pueden ver ustedes en las gráficas. Es un sistema radical muy superficial. De lo poco que hay, el 52% se centra de 0 a 30 centímetros, es un sistema muy superficial. El 33% está entre 30 y 60, y la mayor parte, en resumen, de las raíces, el 85% de las raíces está ubicada de 0 a 60, es decir, muy superficialmente. No profundiza el sistema radical por también las limitaciones de degradación física de suelos, por lo que se hace demasiado sensible la falta de raíz bajo las condiciones actuales del sector bananero de Urabá. Estas condiciones se ven reflejadas y las podemos ratificar de acuerdo al análisis de los contenidos nutrimentales en el tejido foliar. Vemos una condición de deficiencias crónicas de nitrógeno, con datos duros de análisis de tejidos foliares, con una variación estacional a través del año para cada uno de ellos. Vemos las limitaciones de fósforo nutrimental. No se olviden que una de las condiciones de la acidificación es que se bloquea también en formas insolubles al fósforo nutrimental y no permite el asimilamiento por parte de la planta, generándose también limitaciones de deficiencias de fósforo.
Uno de los elementos encontrados, que a diferencia de otras regiones bananeras es muchas veces limitante, el caso del potasio. Los suelos bananeros de Urabá tienen suficientes reservas. Es más, contradictoriamente a lo que ha pasado con el calcio, por la gran importancia que siempre se le ha dado al potasio como un elemento clave en la nutrición del banano, se le ha dado mucho peso a sus aplicaciones y en los últimos 25 años se han incrementado paradójicamente las cantidades de potasio en el suelo respecto a lo que había en el pasado, situación absolutamente contraria a lo que ha pasado con el calcio. El comportamiento foliar del calcio nos demuestra las grandes debilidades y la variación estacional y su asociación de la asibilidad respecto a la humedad gravimétrica en el suelo. Vemos también las limitaciones respecto a magnesio y cuando analizamos la parte de los nutrimentos fitotóxicos, ni se diga, cantidades excesivamente altas. En general, el síndrome nutricional y de degradación de suelos que hemos visto y hemos evaluado bajo las condiciones de la región bananera de Urabá, se refleja que en general falta una mejor correspondencia entre el vigor y el número de manos. O sea, en general el vigor es bajo, pero aún así hay poca correspondencia en muchos casos. No estamos hablando de la generalidad, pero sí en la mayor cantidad de fincas no hay una correspondencia entre el vigor actual y el número de manos, es decir, el tamaño del racimo cuando se hace desmana y falsa más 3. Creemos que en Urabá, y lo hemos detectado y lo hemos evaluado, falta en promedio 0.5 manos por racimo, debido justamente a este síndrome nutrimental. Hay una zona, la zona sur, que tiene un déficit de 1 mano por racimo. Es una situación mucho más agresiva. Y la zona más productiva hoy, la zona norte, pareciera que se acerca a la normalidad, pero también es deficitaria. Esa misma tendencia ocurre con relación al número de dedos en la primera, segunda y el promedio general de dedos por mano en todo el racimo. ¿Dónde están las áreas de oportunidad que tenemos en esta estupenda región bananera? Creemos que en la parte del área hortícola, el manejo de poblaciones en función del vigor y del índice de área foliar representa una alternativa a muy corto plazo para el mejoramiento de la productividad. También las buenas prácticas de selección y distribución de hijos sucesores. También las prácticas oportunas y estrictas de precosecha al racimo. Y por supuesto el manejo riguroso del grado en función de los límites de edad de la fruta. O sea, en el área hortícola vemos esas grandes áreas de oportunidad a muy corto plazo para un mejoramiento significativo de la productividad. En el área propia de la agronomía es absolutamente necesario iniciar con un proceso de remediación de la erosionabilidad de los suelos e incremento de materia orgánica. Además, la remediación y mantenimiento de las pérdidas de calcio y la acidificación de los suelos a través de programas correctivos y de mantenimiento de enmiendas químicas, urgente, necesario para el rescate y el mejoramiento de la productividad vía vigor y vía peso del racimo en Urabá. Algunos ajustes a la nutrición de nitrógeno, porque el nitrógeno es deficitario, fósforo, zinc y boro son necesarios. Y en la parte de ingeniería agrícola, el área de renovación de plantaciones y racionalización de la red de drenaje
representa también una gran área de oportunidad en ese sentido. Un aspecto que no está al alcance inmediato de Urabá es lo relacionado con el déficit estacional de agua en el suelo. No tenemos en la zona la posibilidad de resolver este problema a corto plazo, lo que implica que antes que resolver el problema de agua, hay que resolver los problemas asociados con la degradación de suelos, en donde existe una gran área de oportunidad, donde sí podemos intervenir y en donde podemos asegurar un futuro más promisorio para la zona, mientras esperemos la posibilidad de tener agua a través de un distrito de riego para los próximos 10 o 15 años. ¿Qué limitaciones vemos? Ya lo hemos señalado, las limitaciones en racimos embolsados, cosechados y procesados, incremento en vigor, tamaño y peso promedio anual del racimo. Eso mejoraría y nos daría un ratio fuerte de fruta premium. Nos generaría productividad competitiva por rendimientos anualizados hectárea a año y nos generaría costos unitarios por caja más bajos. Creemos que es totalmente factible obtener los logros esperados y fortalecer la productividad de Urabá sin la irrigación, a excepción de la variación estacional fuerte del tamaño y el peso del racimo durante el año, el incremento del volumen de fruta en forma natural en el primer semestre versus el segundo, y algo que al final la irrigación podría solucionar de una forma eficaz. Hoy podemos lograrlo a través de mejores condiciones de manejo de materia orgánica, de coberturas, del mejoramiento de la degradación química de los suelos y a través de buenas prácticas de traslados de cosecha, mientras llega la oportunidad a mediano y largo plazo de poder tener agua disponible para la irrigación en la región. Creo que con esto terminamos la presentación con esta frase que me gustó mucho y que señala que el verdadero acto de descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Muy interesante planteamiento, y así lo estamos viendo para Urabá, donde vemos condiciones excepcionales en un futuro para el mejoramiento, si y solo si se direccione correctamente las medidas correctivas para el mejoramiento del vigor y del peso del racimo, así como del manejo poblacional. Doy las gracias a todos por la paciencia que tuvieron para escucharme y estoy a sus órdenes para cualquier inquietud respecto a dudas y consultas. Muchas gracias. Saludos. Las gracias te las da Acorbat a ti, y yo estoy segura que todas las personas que estamos aquí en la noche de hoy estamos sumamente complacidos con la conferencia que nos has brindado. No esperábamos más y yo creo que estamos bien satisfechos de que contar con la presencia tuya para el cierre de estas conferencias que hemos estado haciendo a través de este tiempo que no hemos podido encontrarnos personalmente, y queriendo cumplir con nuestra misión, que es compartir información, compartir resultados de investigación y experiencias de los miembros de Acorbat. Así que 1.000.000 de gracias, estamos bien satisfechos
Mirando aquí los comentarios de las personas que nos acompañan esta noche, está recibiendo muchas felicitaciones, la gente muy satisfecha de tu presentación, así que muchas gracias. Aquí tenemos personas que te conocen, también la revista Banana Export te saluda y muchas personas, amigos y personas que por primera vez te ven. Primero que nada, tengo a Walter Barreras, que plantea que la población con relación al vigor de la tabla presentada, ¿en qué variedades aplica? Entiendo que esto fue al principio de la presentación. Sí, claro. Aplica a cualquier variedad de las Cavendish, Valerie, Williams, Gran Enano. Muy bien. Entonces, Camilo Borges pregunta, ¿cuál es la época de medición de circunferencia del pseudotallo que mejor correlaciona con el peso del racimo? No existe una época en particular. Lo que se debe de hacer es hacer valoraciones a través del año, porque como vieron ustedes, hay una variación estacional fuerte a través del año, y sacar un promedio, una media de esa variación. Otro tip que puede ser importante es, conociendo a la variación estacional, ver en qué época es más vigorosa la planta y tomar el dato de cuando es más vigorosa la planta. O sea que eso va a depender de cómo se esté comportando la planta en la finca que uno esté trabajando. Es correcto. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos a María de Los Ángeles González preguntando qué etapas fenológicas se afectan más con el déficit hídrico y con el exceso de humedad en el suelo en una finca sin riego. Casi todas las variables son afectadas. Quizás la más delicada, podríamos llamarle así, es la diferenciación floral, el momento de la diferenciación floral. Pero todas las variables productivas son afectadas, dado a que hay una variación estacional muy fuerte que está asociada con el comportamiento estacional también de la humedad gravimétrica en el suelo. Muy bien, muchas gracias. Carolina Bellido Fabre plantea que el déficit de agua lo podemos subsanar con un sistema de riego y las épocas de mucha lluvia las subsanamos con un buen sistema de drenaje. Entonces, ¿realmente influye el comportamiento hídrico o más bien nos están afectando otros medios y otras condiciones que no las estamos viendo o no las estamos evaluando? El comportamiento del agua en el suelo tiene mucho que ver y está directamente asociado con la variación estacional de todos los parámetros. Pero al final, el comportamiento medio de la productividad medida por número de racimos, embolsados, que es un asunto de manejo de poblaciones, el asunto del tamaño, del vigor asociado con el tamaño y el peso del racimo, tiene en esto un peso específico más alto el asunto de la degradación química de los suelos. Muy bien, también Carolina establece que si los suelos han perdido tantos elementos menores como mayores a lo largo de los años, ¿por qué no ponemos en acción otros medios para llegar a recuperar nuestro suelo? O sea, tengo entendido que existen los biofertilizantes y los biopesticidas, ¿por qué no los utilizamos? Si sabemos que los demás abonos que hemos utilizado no están haciendo daño, porque nos están haciendo daño, ¿por qué los seguimos utilizando y no tomamos medidas al respecto? En realidad, no es fácil hacer cambios importantes en esa línea, porque la industria genera o requiere realmente volúmenes altos de varios elementos, y es poco probable que hoy respuestas o alternativas como esas puedan servir para remediar problemas tan profundos. Pueden ayudar a subsanar problemas, digamos, ligeramente suaves, pero problemas tan profundos
como los que hoy tiene la actividad bananera en materia de degradación de suelos, tienen que atacarse de otra manera. Muy bien, muchas gracias, doctor. Banana Export pregunta, ¿estas condiciones de los suelos de Urabá es una medida generalizada en los suelos bananeros de otras regiones como Ecuador, Costa Rica, o hay particularidades específicas inherentes a Urabá? En general hay un problema de acidificación en muchas regiones bananeras, pero no es un elemento absolutamente en común. Hay otras zonas, inclusive aquí en Colombia, la zona bananera del Magdalena no tiene ese problema de acidificación. Más bien es un problema asociado a suelos, quizás inversamente proporcional con el asunto de suelos salinos y o sódicos. O sea, no es generalizado. Pero hay muchas zonas bananeras que sí pueden tener este problema de acidificación. Ok. Dame una oportunidad para ir moviendo el cursor, que tengo muchísimas preguntas. Hay alguien que pregunta sobre la gran densidad poblacional de plantas de 1.700 a 2.000 plantas por hectárea. Está cuestionándose, ¿verdad?, ¿por qué esa densidad tan alta? Las densidades en plantaciones establecidas, densidades altas en plantaciones establecidas, solamente es en aquellos casos donde el vigor, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Donde el vigor no puede ser mejorado económicamente viable por alguna práctica. Entonces, la única forma de hacer productivo esos lotes o esas fincas de bajo vigor, ¿sí?, la única forma es hacer rendimientos por número de racimos cosechados, embolsados y cosechados. Y eso solamente se logra con poblaciones altas y no necesariamente con retorno. Permíteme. Se viene Jorge Chan pregunta, ¿cuáles podrían ser las causas de racimos pequeños en plantas vigorosas y con densidad de población adecuada? Muy probablemente la presencia de racimos pequeños en plantas vigorosas pueden ser casos excepcionales de sobrefertilización nitrogenada. No son muy comunes ver plantas vigorosas con racimos pequeños, pero sí me ha tocado ver esas condiciones. Justamente hace muchos años vi en la zona bananera de Quevedo, en Ecuador, en plantaciones de Valery, plantas muy frondosas, pero con una bacota y un racimo pequeño, principalmente asociado a excesos de nitrógeno. Ok. Aquí Carlos Enrique Restrepo Giraldo me pregunta, ¿se viene un déficit de fertilizantes? Una pregunta muy actual, especialmente con los nitrogenados por el conflicto de Ucrania. ¿Se tiene algún método o producto que pueda mermar el impacto que se tendrá a sabiendas del problema de nitrógeno que nos va a afectar? Es de una persona de Colombia. La preocupación es totalmente auténtica. Es importante entender de que hay una realidad en ese sentido, pero también hay una realidad en el aspecto de que el coeficiente de aprovechamiento de los fertilizantes aplicados en forma tradicional al boleo frente al hijo de sucesión tiene un coeficiente de aprovechamiento muy bajo. Es decir, en las mejores condiciones aplicados a capacidad de campo andarán alrededor del 35 o el 40%. Entonces, hoy ante esta situación se hace muy, muy urgente buscar procedimientos para que el poco fertilizante disponible sea incorporado al suelo. Es decir, no aplicado superficialmente. Muy bien, yo creo que eso es algo que va a haber que considerarlo
seriamente. A quienes nos están preguntando si la presentación se va a compartir, sí, la vamos a compartir, vamos a anunciarlo, va a estar disponible en YouTube, en la página de nosotros, como están disponibles las otras 6 conferencias que hemos dado previas a esta, pero seguro que sí, para eso estamos, para que ustedes conserven estas presentaciones y puedan repasar algunos conceptos. Quisiera plantear, Fernando Antonio Hernández, quisiera plantear si los inductores de desarrollo radical en plantaciones tradicionales, si podrán tener un impacto importante en la región de Urabá, teniendo en cuenta esos factores edafoclimáticos limitantes. Lastimosamente, puedo decir de que ninguno de las alternativas propuestas en el mercado como promotores de masa radical tiene un efecto significativo en el mejoramiento de la masa radical funcional si no se resuelve el problema de la fitotoxicidad y del incremento del calcio en el suelo. Ok. Leonil Joffre López pregunta, ¿qué hago si una planta de mi banano se le marchitan las hojas, teniendo en cuenta que aún no hay un buen llenado de racimos? Pues cuando hay una pérdida fuerte de hojas y el racimo está en sus primeras fases de desarrollo, lastimosamente no va a poder llegar a cosecha en las mejores condiciones, y lo más adecuado, si la pérdida de hojas es alta y el racimo todavía está en una edad temprana, lo más adecuado es destallar la mata y estimular el hijo de sucesión. Muy bien, muchas gracias. Miguel, tengo al doctor Miguel Ángel Pérez de la República Dominicana, que pregunta, ¿qué se puede hacer para prevenir el fusarium en América Latina, específicamente en República Dominicana? Es un tema de inquietud para su región, y yo le añado a Miguel Ángel que es un tema de inquietud para todos los lugares de América Latina, incluyendo los países que ya se le ha diagnosticado fusarium, evitar que se siga propagando. Bueno, esa es una súper pregunta. Lo que puedo contestar al respecto es lo siguiente. En la medida en que las condiciones de los suelos se sigan acidificando, en esa medida es más peligrosa la presencia de fusarium. En esa medida tiene más áreas de oportunidad del hongo de propagarse y de distribuirse con mucha más velocidad. Entonces, ese es un elemento adicional que justifica hoy por hoy la necesidad imperiosa de minimizar el proceso de acidificación en los suelos, porque en la medida en que los suelos se acidifican, en esa medida el hongo prospera mucho más rápido en el suelo y se puede generar pues una epidemia muy fuerte entre más ácidos sean los suelos. Muchas gracias. José Berrocal Luna pregunta, ¿cómo se ven relacionadas las unidades calor versus la pluviometría de la zona en el llenado del fruto? En las condiciones de Urabá, las unidades calor no representan una limitante importante para el desarrollo del fruto. El fruto desarrolla y llega a cosecha con buenas condiciones de grado, puede llegar con un promedio de 45, 46, 32 avos de pulgada la fruta a la cosecha en la segunda mano, bajo las condiciones locales de temperatura, entre 10 y 11 semanas. O sea que no es una limitante en la parte de las horas o de las unidades calor para el desarrollo de la fruta en Urabá. Déjame tratar de moverme.
¿cuál es alguien de Colombia? ¿Cuál es la razón por la cual en los cultivos de banano no se establecen vías internas para mecanizar actividades funcionales como transporte de equipos, personal, insumos, etcétera? Ahora se viene la nebulización electrostática terrestre jalada por tractores y un cañón de aplicación en bajo volumen para que se adhiera por el ASIEL en vez de la OA. Bueno, es muy difícil en la mayoría de las plantaciones bananeras de América Latina pensar en la movilidad de equipo terrestre en el interior de las plantaciones. Salvo áreas muy específicas en algunas regiones de América Latina, como en México, en el norte de Veracruz, en la zona de San Rafael, donde las aplicaciones para el control de sigatoca se hacen en forma terrestre, a través de equipos rodantes que entran en las plantaciones a doble surco. Con excepción de eso, donde sí existen esas posibilidades que se mencionan, no hay en las grandes plantaciones la posibilidad de transitar equipos terrestres para poder hacer ese tipo de aplicaciones. La única excepción son las orilleras de caminos y de carreteras, donde normalmente se tienen que hacer repasos para el mejoramiento de las coberturas, donde posiblemente sí tendría alguna aplicabilidad este concepto. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes, los que han estado con nosotros y se han mantenido a través de estas 2 horas. Para nosotros es bien importante la presencia de ustedes, porque a final de cuentas, para ustedes es que estamos trabajando, para que ustedes es que nosotros estamos tratando de fortalecer el sector de las musáceas a través de Acorbat y a través de tener tan distinguidos invitados como lo es el doctor Miguel Ángel Contreras, que nos ha honrado en la noche de hoy, en la tarde de hoy, con esa presentación que ha sido tan completa, ¿verdad? Donde hemos compartido muchas de sus experiencias a través del tiempo en las fincas bananeras. Así que, Miguel, muchas gracias, amigos. Ustedes recuerden que Acorbat va a estar llevándose a cabo del 11 al 13 de mayo en Miami. Pueden registrarse, pueden acompañarnos y va a ser una experiencia de verdad inolvidable. La primera vez que ustedes vayan ahí, van a querer ir cada 2 años, van a querer estar en Acorbat, porque están allí los mejores, como lo ha estado esta noche. Personas. Muchísimas gracias. De alto calibre. Muchísimas gracias, mi querida Mildred. Tendremos la oportunidad de darnos un abrazo en Miami. Seguro que sí. Con el afecto y el cariño de siempre. También muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia por aguantar la presentación. Un saludo muy especial a mis compatriotas mexicanos que estuvieron escuchando la presentación, y a todos mis amigos bananeros de América Latina, con los cuales nos une un gran afecto de tantos años. Asimismo es, también quiero, ¿verdad?, incluir en este agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva, al doctor Víctor Hugo Quimiarse, a la ingeniero Mari Carmen Yamamoto, a nuestro compañero agrónomo Eliezer Hernández y al compañero Jaiber Danilo Sánchez. Así que todos estamos muy, muy contentos, muy satisfechos y muy agradecidos, sobre todo por la presentación que nos has dado en la noche de hoy. Es con mucho gusto, y ojalá que esta experiencia sea de utilidad para todo el sector bananero de América Latina y el Caribe. Seguro que sí, y quiero aclarar que veo personas preguntándome por la grabación. La grabación va a estar disponible, la pasamos por un proceso de revisión para estar seguros de que todo fluye bien. Tenemos un canal de YouTube, pero vamos a anunciar cuando esté disponible y la van a poder tener para su uso, para repasarla, al igual que las 6 conferencias anteriores. Así que cuenten con que van a tener disponible estas conferencias. Con mucho gusto, mi querida amiga. Ojalá les sea de mucha utilidad
a todo el sector bananero. Estoy segura que así será. Buenas noches a todos.